pesar de todo, Dios es bueno. Dios nunca podrá ser hallado culpable de no ser fiel, ni de no ser bueno, ni de no ser misericordioso, ni de no ser poderoso, ni de no ser amoroso. Nunca vamos a poder llevar a un tribunal a Dios para acusarlo de que Él no ha sido fiel y misericordioso con cada uno de nosotros. Y la prueba más grande es que me permita hoy predicar la palabra en este lugar. Amén. Quiero agradecer en primer lugar, como ya, la semana pasada muchos se enteraron, estuvimos atravesando por un reto de salud, un reto que enfrentamos, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano sobrenatural y poderosa de Dios, y hoy puedo decir, pues con toda confianza y seguridad, Dios es fiel. Amén. Quiero agradecer a las personas que han estado orando, las personas que estuvieron orando por mí, estuvieron orando por mi familia durante todo este proceso, un proceso de más de un mes. Yo estuve sin predicar 3 semanas, creo, pero el proceso duró un poco más de un mes desde que el asunto comenzó. Y muchas personas estuvieron orando, líderes, servidores y hermanos amados aquí en la iglesia estuvieron orando por mí, por mi salud. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradezco pues definitivamente al Espíritu Santo que ha estado conmigo durante todo este proceso para fortalecerme, para ayudarme, para animarme, y también agradezco a mi esposa y le pido que le dé un aplauso a mi esposa bien fuerte, porque la verdad ha estado conmigo de una manera muy especial. Ella ha sido como el ángel que Dios me puso para cuidarme y para ayudarme durante todo este proceso. Yo decía el viernes que usted ni se imagina todo lo que hemos pasado durante estas 3 semanas, esta mujer y yo, pero por la gracia de Dios estamos aquí, estamos de pie, estamos en victoria en el nombre de Jesús, estamos felices, llenos de gozo, de fe y de esperanza en el nombre del Señor. Y yo iba a predicar el mismo mensaje que prediqué en la mañana y Dios no me dejó. Dios me dijo, ya, basta con ese asunto, a lo que sigue. Gloria a Dios. Así que hoy quiero hablarles de fe. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra fe será probada. Dile a tu hermano, tu fe será probada. Esa es una realidad que ni usted, ni yo, ni ninguna persona podemos evitar. No podemos nadie, absolutamente nadie, ser eximidos de esta realidad. Y es por eso que el Espíritu Santo trae enseñanza, trae revelación, trae sabiduría, nos prepara, nos capacita, nos entrena para que nosotros podamos atravesar toda clase de circunstancias, adversidad, retos y todo lo que este mundo y todo lo que el diablo tenga para lanzar contra nosotros, y que en el nombre de Jesús se nos asegura que usted y yo podemos prevalecer, podemos avanzar, podemos vencer, podemos conquistar y podemos salir adelante. Yo siento una unción sobre mí para predicar fe. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahora y di, Espíritu Santo, háblame. Di fuerte, Espíritu Santo, háblame, ayúdame, fortalézame, ministrame, impárteme fe, impárteme vida, impárteme gozo, impárteme paz. Quiero oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Apláudale al Espíritu Santo, por favor. Acompáñeme a primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. Quiero que leamos desde el verso 3. El contexto de esta escritura es maravilloso. Hay que leerlo completito porque es de muchísima bendición. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué manera de comenzar una frase, una oración, aleluya. Bendito, oh gloria a Dios, bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza real y genuina por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay cosas reservadas para mí en el cielo, gloria a Dios. Hay cosas reservadas para ti que son, gloria al Señor, incorruptibles, incontaminables e inmarcesibles. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué maravillosa promesa. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, escuche esto por favor, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga por un poco de tiempo, diga todo reto tiene una fecha de caducidad. Diga, toda prueba tiene una fecha de caducidad. Diga, mis problemas tienen una fecha de caducidad. Diga, mis retos, mi adversidad tiene una fecha de caducidad. Dice, por un poco de tiempo. No es por todo el tiempo. Gracias a Dios que no es por todo el tiempo, es por un poco de tiempo. Y aunque cuando algunas veces uno se encuentra en ese lugar, ese poco de tiempo le parece una eternidad, pero gracias a Dios que es un poco de tiempo. El tiempo avanza, el tiempo no se detiene, y cuando seguimos adelante, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, nos damos cuenta de que eso era solamente por un poco de tiempo. Escúcheme, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, escuche esto, a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. El objetivo principal de los retos y de las pruebas que vienen contra nosotros como hijos de Dios es perfeccionar nuestra fe. ¿Alguien está aquí? Es fortalecer nuestra fe. Es que nuestra fe se ensanche, es que nuestra fe se expanda, es que nuestra fe pueda alcanzar nuevos niveles de confianza y de convicción en Dios y en sus promesas. Nunca las pruebas han venido para destruir a los hijos de Dios. Yo dije, nunca las pruebas han venido para destruir a los hijos de Dios. Siempre las pruebas han venido para llevar a los hijos de Dios a un nuevo nivel de fe, poder y gloria. Siempre las pruebas han venido para llevar a los hijos de Dios a un nuevo nivel de confianza en las promesas, en la fidelidad y en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Ninguna prueba, sin importar su tiempo de duración, tiene el propósito de derrotarte, tiene el propósito de promoverte. Dile a tu hermano, Dios te quiere promover. Pero tengo algo que decirte, mi amado. Dios no te promueve por dedazo. Dios no te promueve por dedazo. Dios te promueve a través de las pruebas. Dios te promueve a través de los procesos. Dios te promueve a través de la fortaleza de la fe que se levanta en tu corazón como resultado de enfrentar la adversidad, sabiendo que Dios está contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria al Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sabe? Gloria al Señor. La fe se perfecciona y se hace más preciosa. Cuando el oro se purifica, el oro adquiere mayor valor, el oro adquiere mayor precio. El oro, cuando es fundido y el oro cuando es expuesto a grandes temperaturas por un periodo de tiempo determinado, para así lograr separar cualquier otro tipo de aleación y de contaminación y de imperfección que pudiera tener, lo único que hace es volverlo más precioso, volverlo de mayor valor, hacer algo, gloria al Señor, de un mayor precio. Por eso dice que la fe que es sometida a prueba se vuelve más preciosa que el oro. ¿Alguien puede decir amén a eso? La fe, cuando es sometida a prueba, se vuelve más preciosa que el oro, adquiere mayor valor. Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego.
El propósito de Dios, escuche esto, iglesia, es que su fe y mi fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en las nubes, gloria al Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para ser admirado en sus santos y en todos los que creyeron, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, encuentre un pueblo con una fe que está en alabanza, con una fe que está en gloria, con una fe que está en honra y con una fe que es más preciosa y de mayor valor que el mismo oro. Gloria a Dios. Ese es el propósito de las pruebas, y nuestra fe como hijos de Dios será probada. Y nadie se asuste por esta situación, porque la realidad es que las pruebas nos vienen a todos, aunque no las queramos. Los conflictos, la adversidad, la persecución, en algunos casos la enfermedad, los síntomas nos pueden venir a todos, pero lo importante es entender lo que la palabra de Dios dice y tener esa confianza, tener esa seguridad de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y de que Dios está con nosotros. Ahora, el que vive por fe vive en una continua esperanza. Una continua esperanza. Mi esperanza, mire, una de las cosas que debemos entender los hijos de Dios es que nuestra esperanza no está sujeta a lo temporal. ¿Sabe que una de las cosas más maravillosas y algo que le puede dar a usted, dotar a usted de una fuente de gozo que no se agota, es que nuestra esperanza no está sujeta a lo temporal? Yo no espero algo terrenal. Yo no simplemente estoy en espera de algo que va a suceder en esta tierra, o algo que Dios me va a dar en esta tierra, o algo que Dios va a hacer en esta tierra, o algo que voy a conquistar en esta tierra. Porque lo que Dios me ha prometido trasciende a esta tierra, trasciende a este tiempo, alcanza la eternidad. La Biblia dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que yo tengo una esperanza en la eternidad, tengo una esperanza en que lo que Dios ha prometido es mucho mejor que lo que yo pueda conquistar en esta vida y en esta tierra. Y por esa causa yo puedo vivir siempre en una continua esperanza, en una continua expectativa. Esta esperanza viene de la palabra. Esta esperanza viene de las promesas de Dios. La palabra no se sujeta a las cosas que se ven. La palabra no se sujeta a nuestras circunstancias, porque ella pertenece a un nivel mayor que el de nuestros problemas humanos. A veces queremos exaltar nuestros problemas. La realidad es que la palabra de Dios está muy por encima del nivel de los problemas humanos, sean físicos, sean emocionales, sean sentimentales o sean económicos. Y cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros debe decidir si va a vivir por la información que se origina en este mundo caído con todas sus limitaciones, o si va a vivir por la verdad de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted decide, porque cada hijo de Dios, para poder vivir y para poder operar en la dimensión para la cual Dios lo creó y Dios lo diseñó, o sea, la dimensión del reino, tiene que aprender a vivir por fe y tiene que aprender a depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes que cualquier otra fuente de información, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre debe ser la única que está por encima de todas las demás cosas. Alguien dice amén. Ahora, la fe verdadera, y esto lo leemos a lo largo de toda la escritura, ha sido diseñada por Dios para empujar hasta ganar. Diga, empujar hasta ganar. La fe de Dios ha sido diseñada para empujar hasta ganar. Ha sido diseñada para vencer y para conquistar. Y Jesucristo fue muy claro en decir que no existe ninguna fuerza o poder sobre esta tierra que no pueda ser movido por la fe. Él dijo, para aquel que cree, todas las cosas son posibles. ¿Oyó eso, iglesia? Todo es posible para Dios, dice la palabra. Y entonces esta es la razón por la que la fe de cada uno de nosotros, ¿cuántos aquí tienen fe? Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual nuestra fe es probada. Nunca para ser derribada, sino para ser perfeccionada. Ahora, escuche bien. Cada persona, cada uno de nosotros que ha decidido creer la palabra de Dios, cada uno de nosotros que ha decidido vivir por la palabra,
poseer algo por la palabra, encontrará en su aventura, en su trayectoria, algunos obstáculos para su fe. No creamos de ninguna manera que el hecho de que usted y yo somos hijos de Dios nos facilita las cosas. No se trata de eso. La realidad es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo controlado, gobernado por Satanás y sus demonios, un mundo que está construido y edificado sobre una filosofía y una cultura totalmente anticristiana. Así que mayormente lo que usted y yo experimentamos en este mundo es oposición. Oposición en todos los niveles. Hace algunas semanas yo hablaba de eso, cómo el mundo son como capas que se oponen tenazmente a que el reino de Dios se establezca y a que nosotros, los hijos de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Por eso es que la fe es tan importante. Escuche, usted y yo tenemos que recordar que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. ¿Todavía cree eso, pastor? Todavía creo eso, gloria a Dios. Y nada lo puede cambiar. Todavía creo que la victoria, que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Por eso esos obstáculos que prueban nuestra fe deben ser conocidos primero y removidos después. Usted debe conocer los obstáculos de la fe. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Escuche, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, diga con paciencia, lo aguardamos. ¿Sabe? Nuestra fe debe pasar la prueba de la espera. Diga, nuestra fe debe pasar la prueba de la espera. Dice la palabra de Dios que en esperanza fuimos salvos. O sea, estamos todavía aquí en la tierra, todavía no estamos en el reino de Dios, todavía no estamos en las mansiones celestiales, pero estamos en espera. Hello, estamos en espera de todas esas cosas. Estamos en espera de que Jesucristo cumpla todas y cada una de las cosas que Él nos prometió. Y nosotros, cuando hablamos de fe, tenemos que hablar acerca de cómo la espera prueba nuestra fe. ¿Sabe? Como buenos habitantes de este siglo XXI, usted y yo estamos acostumbrados a recibir las cosas rápido, a que las cosas se tienen que hacer rápido, a que las cosas se tienen que hacer en nuestro tiempo, en el momento en el que nosotros creemos. Alguien dijo una vez que somos una generación microondas. Diga, somos una generación microondas. Yo siempre he dicho que el microondas describe muy bien nuestra actitud impaciente. Lo queremos caliente y lo queremos ya. Así que el microondas es la solución. Y sabe, esto ha provocado mucho que nosotros, aún como cristianos, seamos impacientes ante las cosas que no suceden inmediatamente en nuestra vida. Seamos impacientes ante las cosas que no ocurren inmediatamente, ante las oraciones que no son contestadas inmediatamente. Somos impacientes. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos que aprender a esperar. Diga, yo tengo que aprender a esperar. Hay algunas cosas que tienen que esperar. Hay algunas cosas que requieren que nosotros pasemos la prueba de la espera, porque Dios no está levantando una generación de niños malcriados y de niños impacientes. Alguien dice amén. Él sabe que la espera es necesaria, porque la espera desarrolla en nosotros la virtud de la paciencia. La espera hace que nuestra fe se alíe con la paciencia, y que no solamente tengamos una actitud de conquista temporal. ¿Alguien oyó eso? Que no solamente tengamos una actitud de victoria temporal, sino que aprendamos a mantenernos firmes, aprendamos a mantenernos afirmados hasta que todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios ha dicho se cumpla.
No se trata solo de empezar una carrera, se trata de terminar la carrera y terminarla con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que esta paciencia es necesaria porque las cosas que Dios ha prometido pertenecen a un nivel al cual nosotros no estamos acostumbrados a vivir y es mayormente desconocido para la mayoría de los cristianos. Las cosas que deseamos. Vea Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Vea esto: las promesas de Dios no se heredan solamente por la fe. Las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Abraham tuvo que esperar años para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. La promesa se llamaba como Isaac. La promesa era el hijo que Dios había dicho que le daría, y eso no sucedió inmediatamente. Él tuvo que aprender a esperar, ¿sabe? Inclusive en algún momento su impaciencia casi le roba la bendición. Él creyó que tenía que ayudar a Dios en lo que Dios había prometido, y entonces le sugiere a su mujer, o más bien su mujer le sugiere a él que tenga un hijo con su esclava Agar, que probablemente será el hijo que, como ellos veían que era la única posibilidad, ellos pensaron probablemente ese es el hijo que Dios prometió, y no fue así. Abraham tenía que esperar. Hoy ese Ismael sigue siendo un tremendo problema para Isaac. Gloria al Señor. Diga, la paciencia es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque lo que esperamos en Dios, lo que Él nos ha prometido, viene de lo espiritual a lo material. Es una transición de lo espiritual a lo material. Está hecho en lo espiritual, pero debe manifestarse en lo material, debe materializarse. Y en este punto, la victoria viene a nuestra vida por causa de la paciencia. Por causa de la paciencia. Ahora, tu fe también debe pasar la prueba del desánimo. Diga conmigo, desánimo. Esto es muy común y esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción, vea, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo siempre he visto el ánimo como cuando un coche está en movimiento. Imagine esto, iglesia. Yo siempre he visto el ánimo como un coche que está en movimiento y lleva cierta velocidad. Hay una fuerza que lo impulsa, hay una fuerza que lo mantiene en movimiento. Cuando usted pisa ese acelerador en el coche comienza a adquirir mayor velocidad. Yo veo el ánimo como esa velocidad, como ese coche que se está moviendo en una dirección con esa fuerza y con esa velocidad. Y por otra parte veo al desánimo como cuando de repente ese coche por alguna razón comienza a perder aceleración hasta el grado de quedarse detenido completamente. Ese coche iba en movimiento, ese coche iba en aceleración, eso es ánimo. Pero ahora de repente ese coche por alguna razón se ha quedado estacionado. A eso yo le llamo desánimo. Ese es un ejemplo que Dios me mostró en alguna ocasión. Y entonces, ¿qué sucede? En el proceso de la espera, el desánimo toca la puerta de todos. ¿A quién no le ha pasado eso? Cuando usted está adorando, usted está creyendo por su vida, por su salud, por sus hijos, por su familia, por su negocio, qué sé yo, tantas cosas que nosotros muchas veces perseguimos o deseamos conquistar por medio de nuestra fe. Primero nos damos cuenta de que tenemos que ser pacientes. Tenemos que darnos cuenta de que hay una prueba que se llama espera, una prueba que se llama
tiempo y nosotros debemos ser pacientes, pero cuando estamos en el proceso de la espera, entonces el desánimo toca a la puerta. El desánimo, escuche esto, iglesia, es la pérdida del impulso o ímpetu con el que comenzamos alguna labor o alguna acción. ¿Alguna vez alguien se ha sentido desanimado? Es la pérdida del impulso. Recuerda el ejemplo del coche en aceleración. Es la pérdida del impulso o el ímpetu con el que comenzamos alguna labor o alguna acción. Cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a creer, cuando tenemos ánimo, tenemos una actitud ganadora, tenemos una actitud militante, tenemos una actitud de avance. Y sin embargo, cuando vemos que las cosas no suceden en el tiempo en el que nosotros queremos o esperamos que sucedan, entonces el desánimo comienza a tocar a la puerta de nuestro corazón. Y aquí, específicamente en este punto, es donde muchas personas abandonan el barco, donde se bajan del barco. Este es el punto donde muchos cristianos deciden, gloria a Dios, salirse de la situación. Aquí es donde entra el negativismo, aquí es donde entra la duda y donde nuestra fe puede llegar a sacudirse, donde nuestra fe puede llegar a tambalearse. Es un lugar de mucho peligro para el avance y el éxito de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Hace un par de semanas atrás me hicieron una cirugía. Quizá usted no sabía todo el detalle y quiero, para fines de la enseñanza, compartir un poco la experiencia. Me hicieron una cirugía aparentemente simple. Yo pensaba que a los 5 días yo iba a estar corriendo y predicando y haciendo todo. Y resulta que la cirugía tuvo una complicación. Tuvo una complicación que me llevó a un segundo procedimiento que se tuvo que hacer. Y sabe, al principio uno como que ve las cosas y dice, bueno, este asunto, esto va a ser rápido, esto va a pasar pronto, esto no va a ser tan complicado, no va a ser tan difícil. Pero una vez que uno está ahí en el proceso y empiezan a surgir cosas, empiezan a surgir cosas que usted no esperaba, es ahí precisamente donde el desánimo asoma la cabeza para tratar de derribar tu fe, para tratar de derribar tu esperanza, para tratar de derribar todo lo que tú estabas edificando, todo lo que tú estabas creyendo, todo lo que tú estabas tratando de conquistar. Es ahí, es en ese momento donde hay una especie como de debilidad. El desánimo es la pérdida del aliento. Cuando dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esta situación? ¿Pero por qué? Y entonces, mi amado hermano, es como de repente una especie de debilidad espiritual. Nuestra naturaleza humana tiene esta tendencia a desanimarse cuando las cosas se complican o cuando las cosas no suceden en el tiempo que uno quiere o en el tiempo que uno esperaba. Pero el desánimo está ahí no para derrotarte. El desánimo está ahí para que tú lo derrotes a él. ¿Alguien dice amén a eso? El desánimo está ahí para que tú le pongas cara, para que tú lo enfrentes. Gloria al Señor. La Biblia dice que consideremos a Jesús, quien remó contra la corriente. Dice, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción. Contradicción, cosas que venían en contra. Usted cuando tiene mucho ánimo, cuando tiene mucha energía, cuando tiene una gran actitud, cuando tiene fe, cuando tiene esperanza, usted cree que se come el mundo y no considera que habrá contradicciones en el proceso. No considera que en la trayectoria entre su fe y su meta, o su fe y su visión, en el camino las cosas pueden salir no como usted lo esperaba. Y tenemos que estar preparados. Dile a tu hermano, tienes que estar preparado para eso. Jesús dice que sufrió esta contradicción, tal contradicción de pecadores contra él mismo. Pero dice que su ánimo no se cansó hasta desmayar. Fue tentado, seguramente fue tentado a desanimarse,
seguramente fue tentado a frustrarse y sin embargo él tomó la decisión de seguir avanzando. En el punto anterior vimos que la victoria viene por causa de la paciencia, pero en este punto, en esta prueba, la victoria viene por considerar el ejemplo y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que aún a pesar de todo lo que vivió y de todo lo que pasó y de todo lo que sufrió, se mantuvo firme. ¿Alguien dice amén? Se mantuvo firme mirando hacia adelante y avanzó aún a pesar de todas las cosas. Ahora, tu fe también tiene que pasar la prueba de la oposición. Diga conmigo, oposición. Este es otro punto aquí que está presente, no lo podemos ignorar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18 dice la palabra de Dios: por lo cual, vea, quisimos ir a vosotros. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Diga, Satanás nos estorbó. No lo escuché, Satanás nos estorbó. Si usted cree, amada iglesia, que Satanás simplemente va a ser un espectador, que Satanás simplemente va a estar ahí como un observador, viendo todas las cosas sin tratar de involucrarse, sin tratar de entrometerse, sin tratar en alguna forma de ponerte el pie o hacer algo que en alguna manera te haga caer o te haga desviarte del camino, estás muy equivocado. Cada vez que tú te dispongas a hacer la voluntad de Dios, cada vez que tú te dispongas a caminar por fe, cada vez que tú te dispongas a ser un mejor cristiano o a realizar cualquier meta o cualquier empresa en Dios, tú vas a encontrar ¿qué? Oposición. Esta es una realidad, esto es inevitable. Tú eres un hijo de Dios, tendrás oposición. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tú eres hijo de Dios, tendrás oposición. ¿Y por qué, pastor? Yo no me meto con nadie. No te preocupes, el diablo igual no le importa eso. Desde el momento en el que nosotros fuimos, hay una palabra, adoptados por la luz. En el momento en el cual usted y yo fuimos adoptados por la luz, en ese momento usted y yo nos convertimos en enemigos irreconciliables de las tinieblas. Así que las tinieblas siempre serán la fuente mayor de oposición para todo hijo de Dios. Cada vez, ¿cuántas personas vienen conmigo y me platican y me dicen: pastor, comencé a orar, pero se me levantó el diablo? ¿Y qué esperabas? ¿Que te aplaudiera? ¿Qué esperabas? ¿Que te hiciera una fiesta? Ay, pastor, yo tomé la decisión de servir a Dios con mi familia, tomé la decisión de hacer esto, de hacer aquello, y todo se me levantó. Claro, a eso se dedica el diablo. Una vez alguien vino y me dijo: pastor, el diablo me está persiguiendo. Yo le dije: pero si a eso se dedica, ¿de qué te sorprendes? Sorpréndete el día que en alguna forma no haga absolutamente nada para tratar de obstaculizar tu propósito, tu diseño. Gloria a Dios. Nosotros no deberíamos de estar en ninguna manera ignorantes de esta realidad. Satanás se opone tenazmente a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Punto. Diga punto. Así es la cosa. Y entonces, esta oposición que es real y que nos sucede a todos, puede venir en forma de personas. El enemigo puede usar gente para oponerse a ti. El enemigo puede usar circunstancias para oponerse a ti. El enemigo aún puede usar dardos de fuego contra ti, contra tu cuerpo, contra tus finanzas. Esto es a lo que él se dedica. Tú vas a encontrar oposición, mentiras demoníacas. Y la oposición no es algo sino natural. Es normal, pudiéramos decirlo. Y usted y yo debemos estar siempre preparados. Diga preparados. ¿A qué cosa? A que el diablo se va a oponer. Se va a oponer a que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Se va a oponer a que tú hagas la voluntad de Dios. He platicado con personas que dicen: me alejé de Dios, pero
pero quiero regresar y por alguna razón no puedo. Claro, oposición. Hay un enemigo que está ahí parado en la puerta y que no te quiere dejar entrar de regreso. Si tú crees que se va a quitar solo, si tú crees que simplemente va a decir, ¿sabes qué? Hoy me agarraste de buenas, pásale, no va a suceder. Tú tienes que pasar por encima de él. ¿Alguien dice amén? Tú tienes que pasar por encima de él. Tú tienes que pasar, atravesar por encima de esa oposición. Nuestra fe debe pasar la prueba de la oposición. Jesús enfrentó oposición, Pablo enfrentó oposición, Moisés enfrentó oposición, Juan enfrentó oposición, Isaías enfrentó oposición, y todos los hijos de Dios que caminen en la fe de Dios van a enfrentar oposición. Ahora escuche esto: la oposición no debe ser nunca un factor a la hora de creerle a Dios, porque Dios y lo que Él nos prometió está por encima de cualquier cosa que nos obstruye el camino. Dígame algo: cuando Dios te lo prometió, ¿no consideró Él la oposición? Cuando Dios te lo prometió, ¿no consideró Él que habría oposición en el camino? Claro que sí, por supuesto que sí. Él sabe que todo lo que te ha prometido va a tener oposición en alguna forma, y eso es algo que Él tiene. Él anticipó, oh gloria a Dios, eso es algo que Él anticipó, y por eso también nos anticipó la gracia, por eso también nos anticipó la fe, por eso también nos anticipó la unción y el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos echar mano de la vida eterna, como le dijo a Timoteo, y podamos vencer la oposición. Aprenda esto: la oposición es una clara evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Yo dije que la oposición es una clara evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Vea, Pablo le dice a los tesalonicenses: he querido ir a visitarlos una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. De una o de otra manera no hemos logrado estar con ustedes, porque Satanás se ha opuesto tenazmente a que vayamos. Aún el apóstol Pablo, con toda la fe y con todo el poder y con toda la unción y con todos los pañuelos que sanaban, enfrentaba esta oposición. Satanás también trataba de detenerlo. Por eso es que, repito, la oposición es una clara evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Alguien dijo que solamente le lanzan piedras al árbol que tiene fruta, que tiene que dar, gloria a Dios. La victoria, escuche bien, en este punto viene por la vía de la autoridad del nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién vamos? ¿En el nombre de quién tú vas? Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. No estamos haciendo la voluntad de Dios a expensas de nosotros mismos. Hemos sido enviados por Dios. Hemos sido enviados con armas a diestra y a siniestra. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, y toda oposición, diga, toda oposición se rompe, se quebranta. Ahora escuche bien, no se desaparece simplemente. Usted avanza, usted sigue adelante, usted permanece firme y la oposición cede. Eventualmente la oposición se quita del camino o cede para que usted siga adelante por causa de su fe. ¿Por qué no le da un aplauso a mi Señor Jesús? Por último, tu fe debe pasar la prueba de la contradicción. Ahora vamos a hablar más específicamente de la contradicción. Ay, pastor, tantas cosas. Mi amado hermano, así es. Así es. Diga, la contradicción. Leamos Romanos capítulo 4, verso 19. Ahora, no es que te llegan todas juntas, pero es importante que tú aprendas a discernir cada una de ellas. Cada una de las formas en que tu fe es probada. ¿Verdad? Usted no se imagine como que todas estas cosas simplemente llegan como en estampida. No, algunas veces la prueba tiene que ver, como dijimos,
con la espera, la prueba tiene que ver con el desánimo, la prueba de nuestra fe tiene que ver con la oposición, pero algunas veces también la fe debe pasar la prueba de la contradicción. Hablando de Abraham, el patriarca, y de la promesa que Dios le había dicho acerca de que aún en su vejez él iba a tener un hijo, lo cual Dios cumplió, como todos lo sabemos. Dice Romanos capítulo 4 verso 19: y no se debilitó en la fe, escuche, al considerar su cuerpo. Diga, al considerar su cuerpo, siendo ¿de qué? De casi 100 años. Dice que su fe no se debilitó al considerar su edad. Él se veía a sí mismo, imagine usted Abraham mirándose en el río cuando tomaba agua y viéndose ahí ya un anciano y recordando que Dios le había prometido que él iba a tener un hijo. Cuando él veía su reflejo en el agua, digo, no me quiero arriesgar a decir que había espejos en ese tiempo, probablemente sí, no sé, pero cuando él veía su reflejo, él lo que podía ver era un anciano, un cuerpo que humanamente hablando, biológicamente hablando, ya no tenía la capacidad para engendrar vida, ya no tenía la capacidad. Y sin embargo dice la palabra de Dios que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuál era la contradicción de su fe? Su edad. Hello. Ahora, esa no era la única contradicción que él tenía. ¿Cuál era la otra contradicción? Dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Wow, es como si, yo me imagino como cuando el profeta dijo, gloria a Dios, arreglen el altar, ya está el altar, él quiere que descienda fuego del cielo, y entonces él hace un sacrificio, el profeta Elías pone el sacrificio sobre el altar, y él dijo que el Dios estaba retando a los profetas de Baal, y dijo que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios verdadero. O sea, aquí el reto no solamente es que Dios va a hacer descender fuego del cielo para encender el holocausto. Cuando la cosa de por sí ya parece prácticamente imposible, el hombre todavía dice, ¿saben qué? Échenle agua al altar, agarren agua y báñenlo, sumerjan completamente el altar de agua. En otras palabras, vamos a poner la cosa mucho más compleja, vamos a poner la cosa mucho más complicada, porque ahora no solamente el fuego de Dios tiene que descender del cielo, ahora tiene que arder en un altar que está completamente empapado de agua. Así lo veo yo aquí. No solamente un anciano tiene la promesa de que Dios le va a dar un hijo. Su problema no era únicamente la edad, su contradicción no era únicamente la edad, su contradicción también era de que su mujer era estéril, médicamente ella era estéril biológicamente, no tenía la capacidad de engendrar, no tenía la capacidad de procrear. Así que el asunto es todavía más complicado, y sin embargo la Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar las contradicciones evidentes que él estaba enfrentando: su edad y la esterilidad de la matriz de Sara. Escuche bien, una contradicción es un hecho o circunstancia que es totalmente opuesto a lo que yo creo o espero de parte de Dios. Eso es una contradicción. Es un hecho o una circunstancia que es totalmente opuesta a lo que usted está creyendo o a lo que usted está esperando de Dios. Usted está orando por su marido que es alcohólico, y el hombre quiere ser libre, y ahora tomó la decisión de dejar de tomar. Y usted dice, yo voy a orar, voy a interceder por él para que deje de una vez y para siempre el vicio. Y usted empieza a orar, y a los 2 días que empezó a orar,
le llega el esposo en la noche como cucaracha fumigada. No puede ni encontrar la llave para abrir la puerta. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que las contradicciones en alguna forma golpean nuestra fe. Pero ¿cómo es posible, verdad? Estoy orando. Comencé a orar. Apenas me dispuse a orar por este hombre. Ya tenía días que no tomaba y ahora de repente comencé a orar. Y mócatelas, otra vez llegó hasta las chanclas. Esa es una contradicción. Y como esa contradicción hay muchas cosas. Usted está orando por un aumento de sueldo y ¡pum!, me lo corren del trabajo. Oiga, hay gente que le ha sucedido esto. Usted está orando para que su jefe le dé un aumento y usted empieza a orar un aumento. Y de repente un día llega y le tiene la noticia de que hay un recorte de personal y usted salió sorteado en la tómbola. Dígame algo, ¿eso atenta contra su fe? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Y ahí es donde nosotros como que nos queremos enchilar con Dios. Pero ¿cómo es posible, Señor? Ahí es donde a veces nos ponemos hasta un poco insolentes con Dios. Pero ¿cómo es posible, Señor? Estoy orando. Tengo meses orando intensamente. Tengo meses orando, confesando la palabra, declarando. Es más, estoy ya en el mundo espiritual sintiendo que hay algo que está a punto de romperse. Y de repente, ¡pum!, me pasa esta situación. Y ahora no puedo ni orar. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, diga, contradicciones. En el caso de Abraham, la contradicción de su fe era su vejez y también la esterilidad de su esposa. Pero por otra parte, él tenía la promesa de Dios. Él tenía la promesa que Dios le había hecho. Escuche bien, esto indica algo bien importante. En cada área donde nosotros querramos ver la manifestación de la promesa de Dios, habrá una contradicción. ¿Cuál es tu contradicción en este momento? ¿Cuál es la contradicción que está probando tu fe? Este es un asunto que pudiera confundir o pudiera fastidiar a cualquier persona. El que busca un milagro económico por un lado y por el otro experimenta su mayor momento de necesidad. La madre que ora por su hijo rebelde y el hijo se pone más rebelde que nunca. El que está creyendo por sanidad y al mismo tiempo se está sintiendo mal físicamente. Ahí están las contradicciones de la fe. La contradicción, y esto Dios me lo enseñó hace unos años atrás, escuche, es el sistema de defensa de las circunstancias cuando se ven agredidas por tu fe. Escucha esto. La contradicción es el sistema de defensa de las circunstancias cuando se ven agredidas por tu fe. En otras palabras, la contradicción es tus circunstancias defendiéndose de la fe y de la presión que tú estás ejerciendo en el mundo espiritual. Gloria al Señor. Tenemos que ver la contradicción como que, hey, estoy ejerciendo realmente fe. ¿Alguien puede decir amén? Tenemos que ver la contradicción como que, hey, estoy orando bien, algo estoy haciendo bien, porque esta situación se está manifestando, porque esta situación anteriormente no estaba presente, pero ahora se comenzó a manifestar. Gloria a Dios. Esto indica que yo estoy haciendo algo. Yo estoy provocando algo en el mundo espiritual que está moviendo las circunstancias a un sistema de defensa, que está moviendo los demonios a un sistema de defensa, que está moviendo la adversidad, la prueba o lo que sea que estás enfrentando a un sistema de defensa. Eso, amada iglesia, es una buena señal. Eso significa que tú verdaderamente estás haciendo lo correcto en el mundo espiritual. Den un aplauso a mi Señor Jesús, aleluya. Y vea, en la más estricta definición, termino ya este punto, la palabra contradicción significa literalmente decir lo contrario, decir lo opuesto. Esto indica que la contradicción siempre viene a decir lo contrario a lo que tú estás creyendo, decir lo contrario a lo que tú estás confesando, decir lo contrario. Y la forma de vencer la contradicción es usando la misma arma. Vea esto.
decir lo contrario a lo que la contradicción me dice. O sea, en este punto, mi victoria viene por medio de la confesión de la palabra de Dios. Mi Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero pastor, el dolor, la Biblia dice que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, que por sus heridas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero es que yo no lo siento, es que yo siento lo contrario, yo no me siento curado, pero la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, mi cartera dice otra cosa. Mi cartera dice que hay muchas cosas que me hacen falta. Esa es la contradicción. Pero la realidad es que Dios ha prometido suplirte todo lo que te falta. Mantente firme. Contradice tu contradicción, aleluya, con la palabra de Dios. Declara la verdad de Dios. Declara lo que Dios ha prometido. Declara lo que Dios ha dicho. Ora lo que Dios ha hablado y ha prometido en su palabra, y mantente firme. Porque ninguna contradicción prevalece delante de la confesión de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Tarde o temprano, vea lo que sucedió con Abraham, vea lo que sucedió con todos los héroes de la fe, vea lo que ha sucedido en la experiencia de la vida de muchas personas. Al final, la promesa de Dios se cumple. Siempre, diga siempre, siempre. Si nosotros mantenemos el curso de acción, la promesa de Dios siempre se cumple. Y eso es lo que Dios quiere. Al final, ¿sabe qué sucede? Al final, y vea, la mayoría de nosotros como que no quisiéramos pasar por el proceso, pues. Como que queremos ser como aquel que dice: quiero evitar la fatiga. No queremos pasar por ahí. El asunto es que usted pasa por ahí, sí o sí. Nadie está exento de esto. Todos pasamos por ahí. Lo mejor es que usted entienda lo siguiente: al final de todo el proceso, tu fe que superó la prueba de la espera, tu fe que superó la prueba del desánimo, tu fe que superó la prueba de la oposición y tu fe que superó la prueba de la contradicción es mucho más fuerte y es mucho más sólida que antes. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es una fe, escuche bien, más resistente. Es una fe que no se dobla. Es una fe que no se rompe. Probablemente cuando tú empezaste, cuando tú comenzaste por esta vía, por este camino de la fe, tú no pensabas que quizá tu fe era tan fuerte. Mire, nosotros muchas veces, escuche esto, iglesia, gracias Espíritu Santo, menospreciamos nuestra propia fe. Muchas veces nosotros mismos menospreciamos nuestra propia fe. Y es que como nosotros nunca hemos conquistado las grandes cosas que otros han conquistado y quizás no hemos visto las cosas que otros han visto, eso nos hace llegar a pensar que nuestra fe es de segunda categoría o es inferior. No, Señor, es la misma fe. El asunto aquí es entender cómo la fe se purifica, cómo la fe se perfecciona. Al final, la Biblia dice que nosotros solo necesitamos tener el tamaño de nuestra fe como un grano de mostaza. Hello. Nuestra fe solamente tiene que tener el tamaño de una pequeña semilla diminuta que tú puedes tomar aquí. Y si yo la tuviera aquí ahora, ni siquiera la verías. Entonces, no menosprecies tu fe. Si tú verdaderamente quieres ver cómo tu fe avanza, cómo tu fe conquista, cómo tu fe te lleva a ti a nuevos niveles, que es la voluntad de Dios. Yo dije, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que empezar el viaje. Dile a tu hermano: vamos a empezar el viaje, gloria a Dios. Y recuerda esto: cuando venga el tiempo, cuando las cosas no sucedan inmediatamente, recuerda, tu fe necesita paciencia.
Cuando de repente el desánimo toque a la puerta y tú quieras como que bajar las revoluciones del coche, recuerda, Jesucristo se mantuvo firme aún a pesar de la contradicción que sufrió, que fue, por cierto, prácticamente todo el mundo lo dejó al final. Cuando tú sientas que la oposición es demasiado grande, recuerda que en el nombre de Jesús toda oposición tiene que sucumbir ante la autoridad de nuestro Rey y de nuestro Señor. Y cuando la contradicción venga, mantente firme declarando lo que Dios ya dijo. Él fue el que lo dijo, Él fue el que lo prometió, Él fue el que lo habló, Él fue el que dijo, aleluya, que todo aquel que creyera en Él no sería avergonzado. Él fue el que dijo que todo aquel que pidiera recibiría, todo aquel que buscara encontraría, y todo aquel que llamara se le abriría. Así que, mi amado hermano, Él es el que es fiel a su palabra y a sus promesas. Nosotros solamente nos encargamos de mantenernos firmes en el curso de acción. Y al final, termino, nuestra fe no sale como entró al horno. Hello. Mi fe no puede ser la misma hoy que la fe de hace un mes. Porque hoy, a través de todo este proceso, yo he podido ver la mano de Dios de una manera muy especial, en una área donde probablemente yo necesitaba fortaleza, yo necesitaba mayor resistencia de esa fe. Hoy yo puedo decir que Dios es fiel y que para siempre también es su misericordia. Tu fe será más fuerte, más poderosa, más preciosa. Amén. No se va a doblar, no se va a romper. Cuando venga la adversidad, usted va a estar ahí firme, gloria a Dios. Cuando vengan los problemas, usted va a estar ahí firme, gloria a Dios. Cuando vengan las circunstancias, la oposición, usted va a estar ahí firme y no será removido. Den un aplauso, por favor, al Señor Jesús. Aleluya. Nos ponemos de pie. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ni Pedro fue